Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Voces del Pasado. Hoy estamos con Verónica y Aina. Hoy analizaremos cómo Estados Unidos ejerció influencia económica, política y militar en América Latina entre 1930 y 1959. Este periodo estuvo marcado por tres grandes eventos mundiales: la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Se estudia cómo estos contextos internacionales modificaron los objetivos, estrategias y manifestaciones de la injerencia estadounidense, vinculando intereses estratégicos, económicos e ideológicos con las realidades de los países latinoamericanos. Hoy vamos a meternos de lleno en un periodo de aproximadamente 30 años, entre 1930 a 1959, que fue una auténtica montaña rusa y que cambió para siempre la relación entre Estados Unidos y América Latina. Este giro no fue por buena voluntad, fue un cambio forzado por dos de las mayores crisis del siglo XX. Ya mencionadas, que son la Gran Depresión de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, que es de 1939 a 1945. Para entender de dónde viene toda esta tensión, hay que viajar mucho más atrás, hasta 1829. En ese año, Simón Bolívar lanzó una advertencia que hoy suena casi profética, que Estados Unidos parecía destinado a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Una frase durísima, pero clave para entender por qué esta relación siempre fue tan compleja y conflictiva. Antes de 1930, la política estadounidense hacia América Latina era bastante directa, por no decir brutal. Si en Washington algo no gustaba, la respuesta solía ser la intervención militar. A este periodo se le conoce como la era de la intervención y su principal justificación fue el corolario Roosevelt de 1904. En la práctica, esto funcionó como un cheque en blanco. Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir en cualquier país latinoamericano que consideraba incapaz de gobernarse correctamente. Y esto no quedó en discurso. Hubo ocupaciones militares reales y prolongadas en Centroamérica y el Caribe, e incluso la sucesión de Panamá en 1903 estuvo directamente ligada a estos intereses estratégicos. Para muchos países de la región, esta política no era teoría, era la vida diaria. Un ejemplo claro es Haití, ocupado militarmente por Estados Unidos entre 1915 y 1934. Casi 20 años. Una generación entera creció bajo control extranjero. Pero este modelo tenía los días contados. En 1929, el mundo fue sacudido por la Gran Depresión. El comercio internacional se desplomó y América Latina, cuya economía dependía casi por completo de la exportación de materias primas y monocultivos, recibió un golpe devastador. Caída de precios, desempleos masivos y fuerte agitación social. De repente, el llamado patio trasero de Estados Unidos estaba en crisis. Y en Washington entendieron algo clave: los problemas económicos no se solucionaban con balas. Así, con la llegada de Franklin D. Roosevelt a la presidencia en 1933, se produjo un giro radical en la política exterior. Nació la política del buen vecino. En 1933 a 1945,
El contraste fue enorme. Se pasó de la intervención militar directa a un discurso de respeto a la soberanía y no intervención. En la práctica, esto se tradujo en medidas concretas en 1934. Estados Unidos retiró sus tropas de Haití, Nicaragua y República Dominicana y eliminó la enmienda Platt en Cuba, que le permitía intervenir en la isla cuando quisiera. Pero atención, porque aquí está el punto clave. Que no hubiera intervención militar directa no significó el fin de la influencia. El control cambió de forma, se volvió más sutil, apoyado en la presión diplomática, financiera y económica. Estados Unidos mantuvo bases extranjeras como Guantánamo y reforzó su peso económico en toda la región. Y justo cuando esta nueva política empezaba a consolidarse, el mundo volvió a sacudirse. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Con Europa en llamas, América Latina adquirió una importancia estratégica enorme para Estados Unidos. Había que proteger el Canal de Panamá, asegurar las rutas marítimas, frenar a los submarinos alemanes y sobre todo evitar que el eje ganara influencia en el continente. Entre 1941 y 1942, la política del buen vecino se transformó en cooperación militar y económica. Estados Unidos impulsó programas como Lend-Lease, brindando ayuda militar y técnica a la región. La neutralidad se fue diluyendo y el punto de quiebre llegó en 1942, cuando Brasil declaró la guerra al eje, convirtiéndose en el único país latinoamericano en enviar tropas al frente europeo. Además, varios países aportaron bases aéreas, apoyo antisubmarino y recursos estratégicos. Argentina y Uruguay, por ejemplo, fueron proveedores clave de alimentos para los aliados, mientras que el Caribe y el Atlántico Sur incluso sufrieron ataques de submarinos alemanes. Esta cooperación tuvo dos caras. Por un lado, impulsó la infraestructura, la industrialización ligera y cierta modernización económica. Por otro lado, profundizó una dependencia estructural del capital, la tecnología y los mercados estadounidenses. Y esa dependencia no desapareció con el fin de la guerra en 1945. Al contrario, se convirtió en la base del nuevo orden mundial. En la posguerra, Estados Unidos emergió como superpotencia indiscutible, ahora con una nueva obsesión: frenar el comunismo. América Latina intentó industrializarse y ganar autonomía, pero siempre bajo la sombra de esta dependencia económica y política. Así, tras 3 décadas marcadas por crisis, guerras y giros estratégicos, llegamos a la gran pregunta que define toda esta etapa. ¿La política del buen vecino significó realmente el fin de la intervención estadounidense en América Latina? ¿O fue simplemente una forma más inteligente, más sofisticada de ejercer la misma influencia de siempre? Continuamos con la Guerra Fría. El miedo al comunismo. Aquí vamos con lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, que sería la Guerra Fría. Estados Unidos y otros países llamados Unión Soviética se odiaban mucho porque tenían ideas muy diferentes. Estados Unidos creían que el comunismo era malo y quería evitar que se extendiera. Para ello, América Latina era un lugar donde el comunismo podía llegar fácilmente
así que dejaron de tratarnos como amigos para empezar a controlarnos más. ¿Cómo se organizaban para eso? En 1947 hicieron un acuerdo llamado TIAR. Decía que si algún país de aquí tenía problemas con el comunismo o era atacado, todos los demás tenían que ayudar. Así Estados Unidos podía meter la mano cuando quisiera. En 1948 crearon la OEA en Colombia. Su trabajo era coordinar todos los países para luchar contra el comunismo y dejar fuera a los que no quisieran hacerlo. ¿Cómo afectó económicamente? Afectó en empresas en Estados Unidos, controlaban casi todo lo importante. La Unifruit vendía banano y otras frutas. Star Oil sacaba petróleo y así. Si un país quería dinero de Estados Unidos, tenía que prometer dos cosas: no apoyar al comunismo y dejar que esas empresas hicieran lo que quisieran. Por eso nosotros seguimos vendiendo cosas como minerales o café y comprando todo lo que necesitamos de Estados Unidos. Así pudimos hacer nuestras propias fábricas. ¿Qué hicieron en la política? Ayudaron a gobiernos que estaban de su lado. Por ejemplo, en Paraguay, en 1954 ayudaron a un hombre llamado Alfred Stone a tomar el poder. Él gobernó hasta 1989 y no dejaba que nadie hablara del comunismo. En Guatemala pasó algo muy famoso. El presidente Jacob Albert quería dar tierras que no usaban a los campesinos pobres. Unifruit perdió muchísimas tierras con eso, así que la CIA, la policía secreta de Estados Unidos, organizó un golpe para quitar el poder. Dijeron que era para evitar el comunismo, pero en realidad era para proteger sus negocios. También presionaron a países como Argentina y Bolivia. Así el gobierno quería hacer cosas por su pueblo y afectaran a Estados Unidos. Ellos daban dinero a los opositores y les ponían trabas. Y en lo militar, había una escuela llamada Escuela de las Américas. Ahí enseñaban a los militares cómo luchar contra el comunismo. Muchos de ellos hicieron golpes en la región, fueron allí. La CIA hacía cosas secretas para acabar con gobiernos que no les gustaban. Mantuvieron bases militares en el Caribe y Sudamérica para vigilar la URSS y el cuidar del Canal de Panamá. Relaciones de América Latina. Aparecieron grupos que querían que su país fuera independiente. Estaban en los partidos políticos, en los grupos de los trabajadores y en las universidades. Se empezaron a pensar de manera de unirse. Por ejemplo, hacer acuerdos para que los países de aquí se vendan cosas de entre nosotros y así no dependiéramos tanto de Estados Unidos. Tantos países buscaron su propio camino. México siempre se mantuvo independiente. Brasil quería ser importante en el mundo y Argentina también tuvo momentos en que decidió hacer sus propias cosas. Como último, se podría decir, en el momento que cambió todo fue a la Revolución Cubana. En 1959, un hombre llamado Fidel Castro derrocó al presidente Batista, que era amigo de Estados Unidos. Desde ese día, América Latina se volvió en el centro de la Guerra Fría y Estados Unidos se puso aún más duro, como cuando pasó la crisis de los misiles en Cuba de 1962. Lo que nos dejó esto es: seguimos dependiendo económicamente de otros países. Hay muchas peleas entre izquierda y derecha. La política se volvió muy militarizada. Todavía hay desconfianza entre Estados Unidos y nosotros. Como conclusión,
Podríamos decir, resumiendo rápido, entre 1930 y 1959 Estados Unidos tuvo mucha influencia en América Latina. Cambiaron su manera de actuar según lo que pensaban en el mundo, desde la crisis económica hasta la Guerra Fría. Por un lado, ayudaron a mejorar algunas cosas. Por otro lado, no dejaron que desarrollamos nuestros propios caminos y usaron la política, el dinero y la fuerza para cuidar sus intereses.